Muy buenos días, bienvenidos una vez más a la materia de diseño y administración de base de datos de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad vamos a continuar avanzando un poquito, recordando lo que habíamos visto sobre el modelo relacional. Habíamos ido repasando temas relacionados a alguna historia, algunos conceptos iniciales, y lo que vamos a ver hoy son las restricciones del modelo relacional, antes de resolver el examen que hemos dado recientemente. Habíamos hablado de que este modelo relacional ha sido descrito por Cott en 1970 junto con varias personas que trabajaban en el laboratorio de investigación de la IBM. En este documento que presenta Cott se basa en la noción matemática de relación. Entonces, lo que hacen es abstraer a partir de la matemática una estructura que va a servir de base para las bases de datos. El modelo relacional que plantea Cott se compone de diferentes conceptos que vamos a revisarlos: las restricciones, el álgebra y el cálculo relacional. Una relación, habíamos dicho, es una tabla o un arreglo bidimensional, ¿no?, donde se va a guardar información acerca de objetos. Haciendo una comparación con el modelo entidad-relación que habíamos visto en la anterior unidad didáctica, una entidad es una relación y una relación es una relación también en este modelo relacional. Una relación se representa como una tabla, decíamos, que tiene filas que se llaman tuplas y columnas que se llaman atributos. Una relación además está compuesta por una cabecera y un cuerpo. En la cabecera se encuentran los atributos y en el cuerpo se encuentran las tuplas, donde cada celda es una relación de un atributo y su valor. Algunas características de la relación que habíamos dicho es el grado. El grado es el número de atributos que tiene, ¿no? Puede ser un atributo unaria, binaria, ternaria y así. La cardinalidad es el número de tuplas que tiene una relación. Entonces, una relación puede tener un grado, número de atributos, puede tener una cardinalidad, número de tuplas. El estado tiene que ver con un momento determinado del tiempo donde existe una instancia de la relación. Y pueden haber muchas instancias y por lo tanto pueden tener muchos estados una relación. ¿Cuáles son las propiedades de las relaciones? Que no hay duplas duplicadas, no, las tuplas están desordenadas de arriba hacia abajo, no tienen un orden alfabético, un orden correlativo, no pueden estar desordenadas. Los atributos están desordenados, de izquierda a derecha tampoco hay un orden. Y todos los valores de los atributos son atómicos, eso es fundamental. Sobre los atributos, son datos característicos que ya los hemos revisado cuando hablábamos del modelo de entidad-relación. Un atributo tiene un nombre, ¿no?, que lo va a identificar. Además, habíamos hablado que en una tabla tenemos filas o columnas o atributos, o también se llaman campos cuando hablamos de un archivo de datos, ¿no? Entonces, esto es algo que más o menos estamos repasando. Un dominio es un conjunto de valores atómicos que son todos del mismo tipo. Además, un valor es la unidad de datos más pequeña del modelo relacional. Un atributo siempre tiene un dominio asociado.
Entonces, eso también sabemos. Este dominio además va a proporcionar los posibles valores que va a tomar ese atributo. Dos o más atributos se pueden definir en el mismo dominio. Un dominio tiene un nombre, podemos hacer referencias a él, y además tiene una dimensión, y la dimensión viene dada por la cantidad de valores que tiene el dominio. Los dominios son principalmente de naturaleza conceptual. Aquí habíamos hablado de que los dominios no están almacenados explícitamente en la base de datos y se deben especificar como parte de la definición, ¿no?, de la base de datos. Eso vamos a ver cuando, por ejemplo, un atributo es de tipo entero, de tipo carácter, de tipo real, eso se refiere. Sobre las tuplas, es un conjunto ordenado de valores, que podemos tener una n tupla. Cuando hablamos de una tupla, podemos hablar de una fila en una tabla o de un registro en un archivo de datos. Y los esquemas son las relaciones que existen entre las diferentes relaciones en un modelo relacional. Habíamos hablado también de las claves, ¿no? Eh, una clave es un identificador único en una relación, ¿no?, eh, a partir de los cuales podemos imponer ciertas reglas o restricciones. Esas restricciones son esenciales para mantener la consistencia y corrección de los datos, ¿no?, evitar que se dupliquen, como estábamos hablando. Un sistema gestor de base de datos relacional permite la definición de muchas claves y a partir de ese punto el sistema gestor de base de datos relacional es responsable de verificar y mantener la corrección y coherencia de los datos. Ahora, aquí también habíamos hablado de claves candidatas, ¿no? Una relación puede tener varias claves candidatas, ¿no?, porque son identificadores únicos. Pero al menos una clave candidata se va a convertir en la clave principal. Eh, Además de estas claves candidatas, para ser claves candidatas tienen que cumplir dos propiedades. En la primera, que no haya dos tuplas que tengan el mismo valor y que no podemos descartar alguna de estas claves sin destruir la anterior propiedad, ¿no? Entonces, una clave candidata se llama algunas veces clave única. Si una relación tiene más de una clave candidata, la que se elige para representar la relación se denomina clave principal. Entonces, es más o menos la idea. Las claves principales son identificadores únicos y nos permiten una manera única de identificar cada tupla en la relación. Eso también lo hemos discutido. Los valores de estos atributos son únicos y no nulos cuando hablamos de claves primarias. Y hay situaciones en el mundo real en las que las características modeladas por esa relación no tienen valores únicos. En ese caso, aquí vamos a introducir un término que se llama un ID o un código, ¿no? Y este código, este ID, esta clave, se va a llamar una clave artificial, va a tener valores únicos, ¿no? Estamos hablando de una clave sustituta o una clave artificial. Este era nuestro esquema, ¿no?, de una relación, la relación automóvil, que tiene atributos tipo, su dominio es una cadena, dependiendo del gestor de base de datos relacional, nos va a decir el tamaño que puede almacenar esa cadena, fabricante igual una cadena, modelo una cadena, año de fabricación un entero, color cadena, combustible cadena, número de chasis cadena, número de motor cadena, placa cadena. Entonces ustedes como ven,
tenemos una tabla donde se tiene una cabecera, donde están los atributos, tipo, fabricante, modelo, año de fabricación, color, combustible, número de chasis, número de motor, placa, esa es la cabecera, y en el cuerpo se tienen las diferentes tuplas, ¿no? Que pueden tener un estado, que es una instancia, por ejemplo, en un momento determinado del tiempo, un estado o una instancia de esta relación es tipo van, fabricante Suzuki, modelo MDL, año de fabricación 2015, color verde, combustible gas, número de chasis, DFC 3435445, número de motor TG 23547 KML, placa 4198 NJI. Entonces, esa es una instancia, un estado en un determinado momento del tiempo. Esas son las tuplas. Ahora, un valor era la intersección entre una columna y una fila, una celda, que tiene un determinado valor. Para combustible, para la tupla 1, la primera, digamos, que encontramos en este ejemplo, el valor es gas. Luego tenemos tres claves candidatas, porque ninguna de estas se repite. No puede repetirse el número de chasis, no puede haber dos automóviles que tengan el mismo número de chasis. No puede repetirse el número de motor, no puede haber dos automóviles que tengan el mismo número de motor. Y tampoco se puede repetir la placa, no puede haber dos automóviles que tengan el mismo número de placa. Entonces esas son claves candidatas. De esas vamos a escoger una. Si solo hubiera una, estuviéramos hablando de una clave única. En este caso hay tres candidatas y una de ellas es nuestra clave principal, que va a ser placa, ¿no? De eso estábamos discutiendo. También habíamos discutido que existen claves foráneas o externas. Una clave foránea es un atributo o combinación de atributos en una relación R2 cuyos valores son necesarios para coincidir con los valores de la clave primaria de alguna relación R1. A través de estas claves foráneas es que nosotros vamos a permitir que se relacionen dos relaciones, ¿ya? Por eso dice R1 y R2 son necesariamente distintos. Tenga en cuenta que una clave foránea y la clave principal correspondiente se deben definir en el mismo dominio subyacente. Aquí a lo que nos referimos más o menos es a lo siguiente. Nosotros tenemos una tabla. Esta tabla tiene atributos y uno de ellos es su clave principal, atributo 1, ¿no? Y permítanme, alguien está queriendo ingresar, me parece. Ahora sí. Y aquí va a aparecer una clave que le vamos a llamar foránea. Digamos que es un entero. Y aquí voy a tener otra tabla diferente que va a tener una clave principal. Igual puede tener varios atributos. Entonces, esta clave foránea tiene que ser la clave principal de esta otra relación. ¿Para qué? Para que podamos relacionar estas dos tablas. ¿De acuerdo? A eso se refiere. A eso se refiere. Las coincidencias de la clave foránea principal, ¿ven? Clave foránea para una relación R1, clave principal para una relación R2, que son diferentes, representan referencias de una relación a otra, es decir, que a partir de esas se pueden relacionar. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta sobre eso? Vamos a ver ejemplos más adelante, pero alguna pregunta sobre eso. Por eso dicen, son el pegamento que mantiene unida la base de datos. ¿Por qué? Porque una relación se relaciona con otra. Otra forma de decir esto es que las coincidencias de clave foránea principal representan ciertas relaciones entre tuplas. Recuerden, esto es lo más importante. Una clave foránea va a permitir que se relacionen dos relaciones. Relación 1, relación 2. Hemos dicho que para nosotros que una relación 1, la relación 2, puede ser una entidad o una relación del modelo relacional y que vamos a aprender a mapear eso más adelante. Eh, no obstante, tenga en cuenta que no todas las relaciones de este tipo están representadas por coincidencias de clave foránea principal. Para eso existen las reglas de mapeo que nos van a ayudar a comprender esto. Vean, por ejemplo, aquí estamos relacionando dueño, la relación dueño, con automóvil, la relación automóvil, ¿no? Como ustedes observan, de automóvil, su clave principal, como hemos visto hace unos minutos, era placa. Cuando yo añado en la relación dueño una clave foránea, es para que se pueda relacionar esta relación dueño con con la relación automóvil, relación dueño con automóvil, ¿no? Y aquí hemos creado, además tenemos un ejemplo para dueño de una clave artificial, una clave creada, que va a ser una clave primaria, que es un ID, puede ser un código también, ¿no? Esto nosotros lo vamos a llamar ID también, pero podemos llamarle código. ID viene de identificador único, ¿no ve? ¿No? Por eso se utiliza un ID. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de eso. Ahora sí, lo que vamos a ver el día de hoy son las restricciones del modelo relacional. En el modelo relacional, la integridad de los datos se puede lograr usando reglas o restricciones de integridad. Aquí tenemos una, reglas o restricciones de integridad. Estas reglas son generales y se especifican en el nivel de esquema de la base de datos. Además, cuando hablamos de un esquema, hablamos de tablas que están relacionadas, ¿no? De esta manera. Estas tablas que se relacionan a través de claves foráneas, claves principales, estas se denominan esquemas. Este es un esquema. Por eso dice que estas reglas son generales y se especifican en el nivel de esquema de la base de datos y deben ser respetadas por cada instancia del esquema. Si queremos tener una definición de la base de datos relacional correcta, tenemos que declarar tales restricciones. Hay que declarar estas restricciones de integridad. Si un usuario intenta ejecutar una operación que violaría la restricción, entonces el sistema debe rechazar la operación o en situaciones más complicadas realizar alguna acción de compensación en alguna otra parte de la base de datos. Aquí vamos a ver entonces las diferentes restricciones de integridad, integridad de la entidad, integridad referencial, integridad semántica, que son las tres que tienen cuando hablamos de reglas de integridad. Estamos hablando de la integridad, ¿no? Reglas de o restricciones de integridad. Primero hablamos de la integridad de la entidad. La restricción de integridad de la entidad dice que ningún atributo que participe en la clave primaria de una relación
puede aceptar valores nulos. Entonces es un concepto clave. Nos está diciendo que ninguna clave primaria puede aceptar valores nulos. Todas las claves primarias tienen que tener un valor. ¿Cuál es su justificación? Las relaciones de la base de datos corresponden a entidades del mundo real y por definición las entidades en el mundo real son distinguibles, ¿no? Se diferencian unas de otras. Tienen una identificación única de algún tipo, por eso son distinguibles, porque se identifican de manera única de otra, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por ese motivo, una clave primaria no puede aceptar valores nulos. Las claves primarias, también hablando de la integridad de la entidad, realizan la función de identificación única en el modelo relacional, algo que ya también hemos ido hablando, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, un valor de clave primaria nulo sería una contradicción en los términos porque estaría diciendo que hay alguna entidad que no tiene identidad, es decir, que no existe en el mundo real. ¿De acuerdo? Hablemos de la integridad referencial. La restricción de integridad referencial dice que si una relación R2 incluye una clave externa FK que coincide con la clave primaria PK de otra relación R1, entonces cada valor de FK de esta clave externa en R2 debe ser igual al valor PK, clave primaria, en alguna tupla de R1, o ser completamente nulo. Cada valor de atributo que participe en ese valor de FK debe ser. R1 y R2 son necesariamente distintos. Aquí vamos a hablar. Antes de la justificación, nosotros tenemos una relación R1 y tenemos una relación R2. Son relaciones R1 y R2. Además me dice que R2 incluye una clave externa. R2, recuerden, tiene una clave primaria. PK, primary key. Le vamos a poner 2 para hacer referencia que es la clave primaria de primary key de la relación 2. Y también puede tener algún atributo. Pero, ¿qué me dice? ¿Qué es lo importante? Que esta relación 2 está incluyendo una clave externa, FK. Esta se llama FK porque es un foreign key, una clave externa. Además, la relación 1 tiene un primary key, una clave primaria 1, le vamos a llamar para diferenciarlo, tiene atributos. ¿Ok? ¿Qué me dice? Esta clave foránea, FK, coincide con la clave primaria PK de otra relación R1. Entonces, cada valor de este FK en R2 debe ser igual al valor de PK en alguna tupla de R1 o ser completamente nulo. Esta es como se están relacionando. Estas dos relaciones se relacionan a través de estas claves primarias y estas claves foráneas. Así se están relacionando. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí hay un 0, 1, aquí también tiene que haber 0, 1. Tienen que ser las mismas. Si aquí hay un 10, aquí tiene que haber un 10. Y cuando habla de completamente nulo, quiere decir que no existe ni aquí ni aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es su justificación? Si alguna tupla
T2 de la relación R2 hace referencia a alguna tupla T1 de la relación R1, entonces la tupla T1 debe existir. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos diciendo, estamos haciendo relación a una tupla donde hay 0, 1, 10. Este 0, 1 tiene que existir acá, si no, no tendría sentido. Lo mismo, este 10 tendría que existir acá, si no, no tendría sentido. ¿No? Eso es lo que está diciendo. ¿Alguna pregunta? Recuerden, estamos revisando restricciones del modelo relacional, principalmente reglas o restricciones de integridad. Estas reglas o restricciones de identidad son tres, hemos dicho. Integridad de la entidad, integridad referencial, integridad semántica. De la integridad de la entidad estamos diciendo que ninguna clave primaria puede aceptar valores nulos. Ya hemos hecho una justificación. En la integridad referencial estamos diciendo que se tienen dos relaciones, una clave foránea y una clave principal. Estas tienen que ser las mismas, porque si no, no habría sentido. Seguimos justificando. Por lo tanto, un valor de clave foránea dado debe tener un valor de clave primaria coincidente en algún lugar de la relación a la que se hace referencia. Si ese valor de clave foránea es diferente de nulo. Y hemos dicho que siempre va a ser diferente de nulo porque es una clave principal. A veces, por razones prácticas, es necesario permitir que la clave foránea acepte valores nulos. En algunos casos vamos a permitir eso, pero solamente en claves foráneas. Y los vamos a ver cuando trabajemos en algún ejemplo más adelante. Por último, vamos a hablar de la última regla o restricción de integridad, que es la integridad semántica. Una restricción de integridad semántica se refiere a la exactitud del significado de los datos. Una restricción de integridad semántica se puede considerar como un predicado que deben cumplir todos los estados correctos de las instancias de relaciones de la base de datos. Entonces estamos hablando de la exactitud del significado. Si ustedes ponen un atributo que dice dirección, no pueden poner un número, porque no es una dirección, a menos que sea una dirección IP. Y si es una dirección IP, no pueden poner avenidas de público. Es algo que se debe cumplir para cada instancia, para cada estado en una relación. Para eso existen las restricciones de dominio, es lo que decimos. Una restricción de dominio implica que un atributo particular de una relación se define en un dominio particular. Un IP es un número. Su dominio está en los números, probablemente entre 0 y 255, separados por un punto y que existen tantos. Ese es su dominio. Pero para avenidas de pública, como dirección, esa es una cadena. Ese es el dominio. Entonces decimos, una restricción de dominio implica que un atributo particular de una relación tiene un dominio. Una restricción de dominio simplemente establece que se requiere que los valores del atributo en cuestión pertenezcan a los valores establecidos que constituyen el dominio subyacente. Es decir, lo que les decía, no pueden poner en un atributo que dice que es número una cadena de caracteres y así sucesivamente. Una restricción nula. Una restricción nula especifica que los valores de los atributos no pueden ser nulos. En cada tupla de cada instancia de relación, este atributo debe tener un valor
que existe en el dominio de atributo. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes no solamente para las claves primarias, sino también para otros atributos, pueden indicar que no se permitan valores nulos. También se puede indicar que no se permitan valores nulos. A eso se llama una restricción nula. Una restricción única. Una restricción única especifica que los valores del atributo deben ser diferentes. No es posible tener dos tuplas en la relación con los mismos valores para este atributo. Esta restricción única está asociada principalmente a las claves principales, a las claves candidatas que se tiene en una base de datos. Restricción de verificación. Una restricción de verificación especifica una condición, un predicado en una relación de datos que siempre se verifica cuando se manipulan los datos. El predicado indica qué verificar y opcionalmente qué hacer si la verificación falla, ¿no? Entonces, ahí es una condición de si se ha almacenado algo, si se ha cambiado, se verifica. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una clave principal o cuando estamos hablando de un atributo al que hemos indicado que no puede recibir valores nulos. No se cambia y se ha puesto un valor nulo, entonces se tiene que hacer algo. Esas son restricciones de verificación. Por ejemplo, si se omite esta respuesta de que se ha insertado un valor nulo, se llama una respuesta de violación. La operación se rechaza, es decir, no se puede cambiar, con un código de retorno adecuado. Cuando se ejecuta la restricción, el sistema verifica si el estado actual de la base de datos satisface las restricciones especificadas. Si no lo hace, la restricción se rechaza. De lo contrario, se acepta y se aplica en ese momento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, preguntas? Muy bien. A partir de la siguiente clase vamos a trabajar con todas las reglas de mapeo. Estas reglas de mapeo nos van a permitir convertir nuestros modelos entidad-relación al modelo relacional para que cumpla todas estas restricciones, tanto de integridad semántica, referencial, de entidad, así como también tengan claves foráneas o externas, primarias, sustitutas, en el caso de ser necesario, sustitutas o artificiales, ¿no? Para que cumplamos con todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Vamos a aprender a hacer el mapeo. Si no hay preguntas, entonces vamos a primero detener la grabación del día de hoy.